Ya comenzamos el capítulo 8 de nuestra serie biográfica documental Ilustres. Gracias por el favor de su atención. Hoy tenemos un gran programa. Comenzamos sin mayores preámbulos presentando a nuestros personajes biografiados. Mimi Derba, actriz, fundadora de una compañía cinematográfica, productora, guionista, cantante, escritora y la primera mujer mexicana directora de cine. Adolfo de la Huerta, revolucionario, contador y político que fuera presidente interino de México en 1920. El poeta, prócer de la Reforma y político mexicano, Guillermo Prieto, y el revolucionario poblano, líder del movimiento maderista antirreelección, Aquiles Cerdán. Tengo el gusto de hablarles sobre una gran mujer del siglo XX que destacó en demasía en los terrenos del teatro de revista y del cine mexicano, Mimi Derba. Mimi Derba, cuyo nombre real era María Herminia Pérez de León Avendaño, nació el 9 de julio de 1893 en la Ciudad de México, al interior de una familia acaudalada. Fue la cuarta hija del matrimonio de José Pérez de León y de Jacoba Avendaño, esta última escritora. Cabe destacar que el desahogo económico le permitió a Mimi Derba tener aptitudes muy tempranas hacia las cuestiones artísticas que fueron desarrolladas por pertenecer a una familia solvente. En 1911 hace su debut artístico en un teatro de revista en la ciudad de La Habana, Cuba, y regresa en 1912 a hacer papeles secundarios en el boyante Teatro de Revista de la Ciudad de México. Poco a poco escala en dichos papeles secundarios hasta lograr protagónicos, y de 1913 a 1917 se va a convertir junto a Esperanza Iris y María Conesa como una de las grandes actrices del teatro de revista de nuestro país. En 1917 abandona por un momento el teatro de revista, en donde ya era toda una estrella, y junto con Enrique Rosas, el documentalista mexicano que más adelante se convertiría en uno de los más importantes directores del cine mexicano, con la película La banda del automóvil gris, Mimi Derba y Rosas fundan, financiados por el general carrancista Pablo González, la empresa cinematográfica Azteca Films, con la intención, en palabras de Mimi Derba, de dar a conocer otra imagen de México distinta al caos que se vivía por la Revolución Mexicana. En esta empresa es muy importante destacar que Mimi Derba destaca no solamente como una pionera del cine mexicano, sino como la primera directora en el séptimo arte nacional. En este sentido, Mimi Derba fue productora, directora, argumentista, editora, y lamentablemente la compañía no tiene mucho éxito debido a que, como suele ocurrir, los exhibidores eran los que se quedaban con las mayores ganancias, y Mimi Derba y Enrique Rosas no pueden seguir adelante con este interesante proyecto. Mimi Derba regresa durante los años 20 al teatro de revista y ahí sigue siendo una figura protagónica. En 1931 vuelve a la cinematografía nacional, precisamente en la etapa del cine sonoro, regresa con la película Santa de Antonio Moreno, y de 1931 a 1953 se va a convertir en una figura recurrente en el cine nacional, encarnando a personajes de personalidad fuerte, ya en plena madurez artística y también de edad. En este sentido, para muchos conocedores del cine mexicano, a Mimi Derba se le asocia como una segunda Sara García en el terreno de encarnar papeles fuertes de mujeres mayores. Es importante destacar que, aunado al tema cinematográfico, Mimi Derba cultivaba el género de la escritura, en donde hizo diversos artículos relacionados a cuestiones de género y de feminismo, que fueron recopilados en una publicación llamada Realidades, en donde Mimi Derba demostraba su talento en términos no solamente sensibles en favor de género y del feminismo, sino también del plano literario. Volviendo al terreno cinematográfico, en la época de oro, Mimi Derba destacó como una gran mujer en términos de personalidad, y actuó con las grandes estrellas del cine nacional como Jorge Negrete, Pedro Infante, Germán Valdés Tintán, Fernando Soler, etc. Entre sus películas más destacadas de aquella época están Salón México, Ustedes los ricos, Dos tipos de cuidado, Hay amor como me has puesto.
en pleno uso de sus facultades. Mimí Derba muere el 14 de julio de 1953, víctima de una embolia pulmonar, y sus restos están en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. María Herminia Pérez de León Avendaño, reconocida como Mimí Derba, falleció a los 60 años de edad. La película Silente, la tigresa, es una de las producciones que actuó y dirigió Mimí Derba para la compañía de cine Azteca Films, formada por ella, el cineasta Enrique Rosas y el general Pablo González Garza en 1917. Este es uno de los fragmentos que se conocen de la película, filmada en blanco y negro y, por supuesto, sin sonido. Fue hasta 1931 que se estrenó la primera película sonora mexicana. Guillermo Prieto Pradillo nace el 10 de febrero de 1818 en la Ciudad de México y es hijo de José María Prieto y de Josefa Pradillo. A los 13 años de edad queda huérfano y eso va a provocar un bello gesto que debo decirlo, de otro de los personajes de la historia de México, como lo fue Andrés Quintana Roo, quien se constituye en su principal benefactor, y entre esas cosas que van a recibir los apoyos de parte de Andrés Quintana Roo hacia Guillermo Prieto, pues va a ser el llevarlo a los estudios, como es en el Colegio de San Juan de Letrán. Debo mencionar que estamos ante un hombre que no se entiende la conformación del Estado mexicano sin su presencia, sin su ideología y su gran obra. Él fue secretario particular de personajes también, se codió, se rodeó y creció en ese medio de los grandes de México como Valentín Gómez Farías, también de Andrés Bustamante. Todos sabemos o debemos saber que fue simpatizante, fiel seguidor de Benito Juárez, a grado tal que se conoce su obra y la trayectoria de él por un incidente que le ha dado la vuelta al mundo a través de los libros de historia. En Guadalajara, cuando es sorprendido por un regimiento militar conservador, Benito Juárez, allí estuvieron a punto de matar a Benito Juárez, de fusilarlo, y es cuando viene acompañado Juárez por Guillermo Prieto, y Guillermo Prieto se atraviesa y coloca la mano, pone todo su cuerpo y dice: deténganse, los valientes no matan. Y es así como salva la vida de Benito Juárez. La obra de Guillermo Prieto abarca, y yo diría que también es un personaje con una personalidad, es un individuo muy rico en su personalidad. Tiene una obra poética en la que está fuertemente matizada también el espíritu nacionalista. Recomendaría El romancero mexicano, pero también hay un oficio político. A él le toca participar en momentos decisivos de cuando se está conformando la solidez, se está dando la solidez del Estado mexicano con Juárez a la cabeza. La primera intervención francesa, él participa como soldado en el campo de batalla, en la intervención y en la ocupación norteamericana, y también lo que va a ser la guerra de reforma entre liberales y conservadores en la revolución de Tustepec, peleando contra Sebastián Lerdo de Tejada, después identificándose, primero una confrontación y luego identificándose con Porfirio Díaz, con participaciones en el régimen de Porfirio Díaz, y pues una mente muy preclara, oficio político, gran orador. Recuerdo en lo que he leído y me llama mucho la atención y me emociona cuando dirige las honras fúnebres
a la muerte de la esposa de Benito Juárez. Guillermo Prieto, entonces estamos con una mente preclara y Jalapa recibe su visita y hay un libro que él hace donde plasma sus impresiones en Jalapa. Ahí es su incursión en la literatura y se llama Una excursión a Jalapa. Él va a morir el 2 de marzo de 1897 porque empieza a tener afecciones cardíacas a la muerte de su hijo. Él se casó 2 veces y su hijo muere antes que él y ahí empezaron las afectaciones cardíacas. Al momento de su muerte está rodeado por el grupo de liberales que le tenían una gran amistad y debo decir también para concluir que sus restos reposan en la rotonda de las personas, de los hombres ilustres y las mujeres ilustres, que es un verdadero altar a la patria. Guillermo Prieto Pradillo falleció a los 79 años de edad en la Ciudad de México. La sucesión presidencial en 1910, el Partido Nacional Democrático, es un libro escrito por Francisco I. Madero en 1908, con un total de 357 páginas de 20 centímetros. El texto critica el periodo de 34 años en el que gobernó Porfirio Díaz. Constó de 3.000 ejemplares en su primera edición y se distribuyó únicamente entre un grupo selecto de intelectuales y periodistas. ¿Sabían ustedes que el himno nacional mexicano, uno de nuestros 3 símbolos patrios que son el escudo, la bandera y el himno, ha sido ajustado en diferentes épocas debido a las fuertes pugnas ideológicas que caracterizaron a nuestro país a finales del siglo XIX? Música en México publicó un artículo en donde dice que el himno nacional mexicano, con letra de Francisco González Bocanegra y música de Jaime Nuno, inicialmente estaba compuesto con 10 estrofas. Sin embargo, cuando Juan Nepomuceno Álvarez asumió en octubre de 1855 la presidencia de México, prohibió las estrofas 4 y 7 que hacían referencia respectivamente al recién derrocado Antonio López de Santa Anna y al primer emperador de México, Agustín de Iturbide. Benito Juárez adoptó la Marcha Zaragoza. Porfirio Díaz lo cambió para los festejos del centenario de la independencia. Y en 1943, el presidente Manuel Ávila Camacho decidió poner fin a tanto desorden y emitió un decreto en el que regulaba el canto y la ejecución del himno nacional, prohibiendo alterar, corregir o modificar tanto la letra como la música. Estableció una versión oficial de 4 estrofas y declaró obligatoria su ejecución en todas las escuelas del país, públicas y privadas. Continuamos. Aquiles Cerdán Alatriste, un personaje que tiene por cualidad ser el primer héroe de la Revolución Mexicana, diríamos el primer mártir de la Revolución. Él nació el 2 de noviembre de 1876 en la ciudad de Puebla y a muy temprana edad se incursionó en diversas actividades de carácter comercial, una zapatería en la propia capital de la República, lo mismo que en Puebla, en la que estuvieron haciendo vínculos comerciales con los estados periféricos como Tlaxcala particularmente. En 1908 contrae nupcias con Filomena del Valle, con quien va a procrear a 3 hijos, Aquiles, Cerdán y Sara. En ese mismo año de 1908 tiene por fortuna conocer a Francisco I. Madero en la capital del país. De ahí se genera una empatía por la causa maderista que lo va a acompañar de manera permanente en toda la lucha antirreeleccionista que el señor Madero generó en ese momento. Esto incluso le trajo consecuencias de que estuvo preso algún tiempo justamente por su vocación antirreeleccionista. Para 1909, que estaba ya operando el partido antirreeleccionista, asistió a la gran convención en donde a Francisco I. Madero se le reconoce como el hombre idóneo para dirigir los destinos del país, incluso con la alianza Vázquez Gómez, esto que se va a dar en el Tívoli Elíseo en la Ciudad de México. Para 1909, él ya formó el primer club antirreeleccionista en el estado de Puebla, que se denominó Luz y Progreso, en el que
además agregaron la posibilidad de un periódico, el periódico La No Reelección, que volvemos a la reflexión, le costó de nueva cuenta estar detenido, estar preso por las fuerzas del gobierno. Posteriormente, ya con una amistad que fue creando con los hermanos Gaona Salazar, llegaron a fundar en la entidad poblana 45 clubes antirreeleccionistas, todo con la vocación de buscar un cambio social, una justicia que equilibrara los modos económicos y sobre todo trajera paz y tranquilidad en el desarrollo, en el crecimiento de nuestro país frente a una dictadura que se había prolongado por muchos años. En el 1910 sabemos que el señor Madero participó de manera formal en una contienda electoral y que, bueno, hubo un fraude, de nueva cuenta el general Díaz se impuso como el candidato preferido, de tal manera que esto los llevó a un movimiento de, diríamos, de disgusto, de inconformidad, y es cuando el señor Madero migra a San Luis Potosí. Desde ahí se lanza un plan, el plan de San Luis, que está convocando prácticamente a iniciar un levantamiento armado para confrontar al sistema político que ya estaba agotado. Su presencia en Texas alcanza al señor Madero y ahí establecen la política de que lo va a nombrar como el jefe máximo de la revolución en el estado de Puebla. Hay que traer a colación que el señor Aquiles Cerdán tenía hermanos que participaron también, eran empáticos a la causa del antirreeleccionismo, como Máximo, Carmen y Natalia. Para el año de 1909, ellos están ya en una política permanente de lucha, de rebelión contra el gobierno mexicano, y en su casa, esta casa histórica del estado de Puebla que se encuentra en la calle Santa Clara número 14, en el centro histórico, es justamente donde se van a reunir armas, parque, municiones, con el propósito de iniciar la gesta revolucionaria. El gobernador de Puebla toma conocimiento de que se están organizando y en ese momento toma la decisión de mandar las fuerzas militares a desalojar la casa. Los hermanos Cerdán hacen una defensa desde el día 18 de manera permanente de su vivienda. Entra el ejército después de varias horas de violento ataque. Se introducen, asesinan a varios integrantes de la familia, como Máximo, y además alcanzan a Aquiles, que se ocultó en un bajo piso que estaba en la parte de la cocina, y ahí lo ultiman a balazos, incluyendo el tiro de gracia. Esto sucedió el 19 de noviembre de 1910. De ahí que merezcan un reconocimiento universal y nacional como héroes precursores de la revolución. Sus cuerpos en 2017 fueron exhumados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se hizo un reconocimiento de los mismos y se encuentran ahora en el Museo de la Revolución, justamente en la casa que habitaron los hermanos Cerdán, en esta calle de Santa Clara número 4, en el centro histórico de la ciudad de Puebla. En noviembre de 1932, el presidente Abelardo Rodríguez lo designó como benemérito de la patria por decreto del gobierno mexicano. Es un ejemplo de vida, un hombre que trascendió y que merece recordar. Aquiles Cerdán Alatriste murió a los 33 años de edad. El Tratado o Acuerdo de Bucareli fue un pacto entre México y Estados Unidos, firmado en 1923 en un edificio del gobierno federal ubicado en la calle de Bucareli. Fueron compromisos firmados por el presidente Álvaro Obregón, que buscaba el reconocimiento de su régimen por parte del gobierno de los Estados Unidos. Obregón consideraba que para reconstruir el país era necesaria la inversión extranjera. Felipe Adolfo de la Huerta Marcor nació el 26 de mayo de 1881 en el puerto de Guaymas, Sonora. Sus padres, de origen español y de oficio comerciante, fueron Torcuato de la Huerta Armenta y Carmen Marcor Besozábal. Sus estudios primarios y secundarios y de bachillerato los realizó en su ciudad natal y en 1896 se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria estudios de contabilidad, canto y música. Muy joven se vincula a los grupos antirreeleccionistas e incluso del Partido Liberal Mexicano. En 1906 se afilia al Partido Liberal Mexicano
y de 1908 hasta 1913 tiene un vínculo muy cercano con Francisco I. Madero. En un primer momento va a ser representante de campaña de este caudillo de Coahuila, de Francisco I. Madero, y posteriormente va a ser diputado local. En esta condición va a tratar el tema de los yaquis, una pacificación en el norte del país, y tras la muerte de Francisco I. Madero se va a unir a los grupos constitucionalistas. En este sentido, pues tiene una vinculación cercana a Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, y esto lo va a llevar a estar muy estrechamente ligado a esta facción. En esta condición va a ser en un primer momento oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, cargo que va a dejar para ser gobernador provisional de Sonora, en donde hace una labor muy constructiva para dicha entidad, especialmente en temas de infraestructura, en temas educativos y en temas de pacificación de grupos rebeldes de la zona. Más adelante, pues con la rebeldía del Grupo Sonora, de Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón con el Plan de Agua Prieta, va a tener un papel determinante en dicha rebelión y va a ser elegido presidente interino durante 6 meses en 1920 y va a tener una labor muy importante. En este sentido destaca la pacificación del país en términos de facciones revolucionarias, especialmente con los grupos villistas. También los grupos zapatistas reconocen su gobierno y en muchos sentidos pues va a cumplir una función de transición de un presidente que va a dejar todo listo para que el presidente entrante Álvaro Obregón llegue a la mayor armonía posible en términos electorales. Ya propiamente cuando ingresa Álvaro Obregón a la presidencia de la República de 1920 a 1924, Adolfo de la Huerta va a fungir como secretario de Hacienda y Crédito Público y va a ser una labor bastante eficaz. En muchos sentidos, Adolfo de la Huerta se le reconoce como un ser bastante honesto en términos, en términos económicos, en términos de una probidad en su conducta política. Y bueno, más adelante, en 1923, pues seducido un poco por sus partidarios, va a decidir levantarse en armas en contra de la decisión de Álvaro Obregón de elegir como candidato a Plutarco Elías Calles a finales de dicho año. Se da la rebelión de la Huertista prácticamente durante 4 meses y el derrotado. Ante esta situación, pues tiene que exiliarse en Estados Unidos, en donde sobrevive de manera precaria en algunos momentos como profesor de canto. Después le va bastante bien en esta condición natural de sus cualidades artísticas. Y en 1936, pues el presidente Lázaro Cárdenas permite su regreso al país y le da un cargo relacionado al tema de los consulados, y más adelante pues va a estar relacionado como asesor de los presidentes Ávila Camacho y Miguel Alemán. Su muerte ocurrió el 9 de julio de 1955 y sus restos reposan en el Panteón Francés de San Joaquín, en la Ciudad de México. Adolfo de la Huerta murió en la Ciudad de México a los 74 años de edad. Llegamos al final de nuestro programa grabado aquí en Coatepec, Veracruz. Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres.